Inicio, amén. Pues como ven, ya no estoy parado ahora ahí delante de la pantalla, sino ahora estoy sentado, amén. Pero ahí les voy a estar dando las bases bíblicas y voy a enviarles también el tema, mis amados hermanos, tal y como yo lo tengo acá, tal vez como lo han visto en los videos que subo después de las prédicas, para que ustedes puedan también dar una repasada ahí de lo que vamos a hablar, amén. Entonces vamos a continuar hablando del tema, los frutos del matrimonio. Amén. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el producir. Bendito Dios, ya vino la pastora. Amén. Amén. Producir. Recordemos que la base bíblica sigue siendo la misma. Génesis 1:27 al 28. Donde Dios creó al varón y a la hembra, ¿verdad? A su imagen y a su semejanza. Amén. Varón y hembra los creó, los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Amén. Vamos a avanzar. La palabra fructificar significa llevar fruto, aumentar, crecer, fértil, fructífero, dar fruto. Fue lo que vimos en nuestra reunión pasada. Y hoy vamos a hablar de producir. Es acá donde les decía la diferencia entre el tema, el de la reunión pasada, ¿verdad? Y el de hoy. Es que el tema anterior se centraba, mis amados hermanos, en que diéramos fruto en espíritu, en alma y en cuerpo. Pero ahora, mis amados hermanos, el tema se va a centrar en frutos que son buenos dentro del matrimonio para nuestro espíritu, para nuestra alma y nuestro cuerpo. Que como lo explicamos, no es lo mismo, ¿verdad? Que sean para el espíritu o que sean de el espíritu. Le dice la Biblia, mis amados. Bueno, antes de leer la palabra, les quiero dar unos significados de la palabra producir, que es lo que vamos a estar viendo esta noche. Y la palabra producir significa engendrar, procrear, criar. Se usa hablando, dice más propiamente, escuchen esto, de las obras de la naturaleza y por extensión de las obras del entendimiento. Amén. Entonces me llama mucho la atención como el producir, y este es un diccionario que no es un diccionario cristiano, mis amados hermanos, sino es un diccionario secular, pero me llama la atención que relaciona la palabra producir con obras de la naturaleza, como también con obras del entendimiento. Y aquí la Biblia podemos poner un ejemplo con una base bíblica, cuando la Biblia habla de la parábola del buen sembrador, del sembrador, en donde menciona los tipos de terreno, ¿verdad? Que solamente uno dio fruto, pero hay una característica, mis amados hermanos, del terreno que dio fruto, que dice que el terreno que dio fruto, estos son, dicen, los que oyen y entienden la palabra. Amén. Y por eso me llama la atención acá de que esto de los frutos del matrimonio tienen que ver con producir y con el entendimiento. Amén. Es muy importante de que nosotros podamos entender, mis amados hermanos, las etapas de nuestro matrimonio, porque en la vida, mis amados hermanos, en las relaciones, en la misma etapa de uno como persona individual, todos pasamos por un invierno, una primavera, un otoño, mis amados hermanos, y un verano, ¿verdad? Todos pasamos por las 4 etapas en nuestra vida y tenemos que aprender, mis amados hermanos, a disfrutarlas, ¿verdad? Porque a todos por naturaleza probablemente nos guste más la primavera, ¿verdad? Que es donde todo fructifica, donde todo está hermoso, los ambientes, los climas son agradables. Probablemente no nos guste mucho el invierno, ¿verdad? En donde demasiada lluvia, uno tiene que estar encerrado. En el otoño, ¿verdad? Las hojas empiezan a caer, las plantas empiezan a cambiar de color, y el verano pues demasiado sol, ¿verdad? Entonces esas etapas en nuestro matrimonio tenemos que aprender a disfrutarlas, mis amados hermanos, pero con entendimiento. Amén. Recuérdense que mencionábamos uno de estos días la cita de la Biblia que dice: deleítate con la mujer de tu juventud, bebe de tu propia fuente. Amén.
gózate con la mujer de tu juventud, y no está refiriéndose, como lo decíamos, a una mujer joven, sino prácticamente es una mujer que lo vamos a decir así, que bueno, nos casamos desde la juventud, pero han pasado los años y aún está con nosotros. Entonces ya lo que queda conforme los años van pasando, pues es el gozo. Amén, que nos gocemos, mis amados hermanos, con la mujer o con el varón de nuestra juventud, entendiéndose según seamos varones o mujeres, ¿verdad? Pero repito, con entendimiento, porque si no logramos entender las etapas de nuestros matrimonios, las edades que tienen ya nuestros cuerpos, mis amados hermanos, lejos de disfrutar o de gozar cada etapa, van a ser de problemas, de más tribulaciones, más penas, cuando en realidad cada etapa debería de ser de mayor gozo. El otro significado que da la palabra producir, dice, dicho de un terreno, producir, dice, un árbol, dar, llevar o rendir fruto. Este significado me gustó mucho en relación a la palabra producir, porque habla de rendir un fruto. Y cuando en la Biblia vemos acerca de este significado de rendir fruto, es un fruto, mis amados hermanos, no que si de vez en cuando lo da, pues qué bueno, no, sino por cuanto habla de rendir, es un fruto que constantemente nos es necesario tenerlo para poder entregarlo, para poder rendirlo. Amén. No es lo mismo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en los departamentos, como acá estamos en la capital, en los departamentos hay mucho árbol de mango. Y miren que pasa algo muy curioso, mis amados hermanos, que cuando uno va por las carreteras, ¿verdad? Pero literalmente en la calle están tirados los mangos y los árboles ahí llenos de mango, y uno quiere agarrar esos mangos y los dueños de los árboles no lo permiten. Ellos prefieren que los mangos se pudran ahí tirados, que uno ni siquiera los venden ni los regalan. No son todos así, pero hay algunos que sí son así, de que, te repito, ni los venden ni los regalan, y los que están tirados tampoco dejan que uno los recoja. Entonces les comento esto, ¿por qué? Porque en nuestras vidas, mis amados hermanos, el rendir un fruto, el producir, repito, es saber que nos es necesario tener fruto. ¿Por qué? Porque a su debido momento lo tenemos que rendir, lo tenemos que entregar. Amén. Y en este caso puede ser un fruto, como lo confiesa la Biblia, de un fruto digno de labios, que es un fruto de alabanza, mis amados hermanos. Pero bueno, vamos a avanzar para no quedarnos acá. El otro significado de la palabra producir es rentar, redituar interés, dice, utilidad o beneficio anual. Entonces, entendiendo esto, el producir está íntimamente ligado, mis amados hermanos, repito esto, a tener algo para poder dar. Amén. En este caso al Señor. Y como estamos hablando de los frutos del matrimonio, para poder darle también a nuestro cónyuge. Amén. Bueno, y vamos a empezar con el desarrollo. Y aquí ya se cumple lo que les he venido anunciando. Ahorita lo vamos a ver con la ayuda del Señor. De que cuando hablamos de producir, el punto es producir fruto para el espíritu. Un fruto para el alma y también un fruto para el cuerpo. Entonces aquí se cumple lo que les he venido diciendo, que ya las cosas cambian, ¿verdad? Que el tema anterior era acerca de un fruto de el espíritu, amén, que era un fruto de amar como matrimonio a Dios, pero ahora es un fruto para nuestro espíritu, amén, que es diferente. Y si tienen sus Biblias ahí, mis amados hermanos, si os están anotando, pues pueden anotar. La cita es en la que nos vamos a centrar para explicar esto del fruto para el espíritu dentro del matrimonio, un fruto para el alma y un fruto para el cuerpo. Es Levítico capítulo 28, Levítico capítulo 25, versículo 18 al 22 vamos a leer. Amén.
Entonces son 5 versículos, Levítico 25, 18 al 22. ¿Qué es lo que vamos a tratar de explicar con la ayuda del Señor acá? De que dentro del matrimonio también es necesario de que hayan frutos para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Perdónenme que lo repita tanto, pero para mí es importante, mis amados hermanos, que logremos entender la diferencia, ¿verdad? Entre un fruto de, amén, que mi espíritu, que mi alma y que mi cuerpo tienen que dar, a un fruto que es necesario que lo tenga para poder alimentar mi espíritu, para poder alimentar mi cuerpo y también mi alma. Amén. Vean lo que dice el Levítico entonces, capítulo 25, versículos 18 al 22. Dice: cumpliréis pues, dice, vean acá hay 3 cosas que vamos a resaltar. Mis estatutos, dice, número 1, y guardaréis mis leyes, número 2, y luego dice, para ejecutarlos, número 3, para que habitéis seguros en la tierra. Amén. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, lo que el Señor nos pone a hacer es con un fin. Amén. El fin es, mis amados hermanos, que habitemos seguros. Aquí dice en la tierra, en otras palabras puede ser habitar seguros en el lugar en donde vivimos, entiéndase la colonia, ¿verdad? El residencial donde vivimos, la aldea, el pueblo, no sé exactamente cómo le llamarán allá, amén. Pero también habitar seguros en la casa en donde vivimos, no solamente eso, sino habitar seguros en el hogar que hemos formado. De eso nos está hablando acá, pero para que esto se cumpla, mis amados hermanos, tenemos que empezar por, dice acá, cumpliréis pues mis estatutos, guardaréis mis leyes para ejecutarlos, y entonces de esta forma vamos a vivir seguros en la tierra. Sigo leyendo. Entonces la tierra, escuchen lo que dice, dará su fruto. Aquí ya venimos a ver bendiciones, mis amados hermanos, de lo que es el cumplir, el guardar y ejecutar la palabra del Señor. Esto va a hacer que en nuestras vidas haya un fruto. Entonces la tierra dará su fruto, dice. Comeréis hasta que os saciéis. Y escuchen una vez más, dice, y habitaréis en ella con seguridad. Amén. Si se dan cuenta, ya van 2 veces, mis amados hermanos, perdón, en los que básicamente dice lo mismo, para que habitéis seguros en la tierra y habitéis en ella con seguridad. Entonces, si se dan cuenta, los frutos tienen mucho que ver, mis amados hermanos, con la seguridad. Como les comenté al principio, ahorita venimos entrando del culto de la iglesia, ¿verdad? Yo les decía a los hermanos hace un momento, les decía, ¿en qué momento ustedes y yo nos sentimos más seguros? Cuando espiritualmente hablando nos sentimos bien, estamos estables, o cuando espiritualmente hablando quizás sabemos que estamos en desorden, que estamos haciendo más de algo mal, y todos pues concluíamos en lo mismo, ¿verdad? De que el momento en el que más seguros nos sentimos es cuando espiritualmente hablando estamos bien. Y al vincular las palabras que les mencionaba a ellos y lo que estoy hablando con ustedes, ¿en qué momento ustedes y yo nos sentimos más seguros? En el momento, mis amados hermanos, que sabemos que estamos dando fruto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Cantar de los Cantares, la amada le dice al amado, venga mi amado a su huerto y coma, le dice, de sus frutos. Amén. Pero también hay una preocupación ahí mismo en el Cantar de los Cantares, en donde prácticamente como figura nosotros los ministros, en la cita que está ahí escrita en Cantar de los Cantares, capítulo 7 me parece que es, o capítulo 8, en uno de los dos lo dice,
de que hay una preocupación de los hermanos de la amada que dicen, ¿qué pues haremos? Dice, cuando vengan a pedirnos a nuestra hermana en matrimonio, y con todo respeto lo digo, pero así lo dice, puesto que no tiene pechos, dice. Entonces, ¿qué nos demuestra esa preocupación que los hermanos, que los ministros tenemos de la iglesia, mis amados hermanos? Porque ellos dicen, ¿qué haremos cuando la vengan a pedir en matrimonio si no tiene pechos? Entiéndase que los pechos son figura, mis amados hermanos, de una mujer madura que tiene la capacidad de poder amamantar, de poder criar una vida, mis amados hermanos, y por eso esto nos demuestra de qué, de que ya hay frutos, y en este caso los frutos son la madurez. Entonces esa es una de las preocupaciones de nosotros como ministros, mis amados hermanos, qué tanto fruto tiene la iglesia, para que la iglesia como futura esposa, ¿verdad?, le diga a su amado, venga mi amado a su huerto y coma de sus frutos. Entonces, si me voy dando a entender, vamos viendo que los frutos, mis amados hermanos, producen seguridad, pero los frutos, bíblicamente hablando, según la lectura que tenemos en este momento, no vienen, mis amados hermanos, sino se cumplen tres cosas: el cumplir los estatutos, el guardar las leyes y ejecutar la palabra del Señor, básicamente. Amén. Luego dice el versículo 19, entonces la tierra dará su fruto. Pero dice ahora el versículo 20, dice, pero si decís, ¿qué vamos a comer? Escuchen esto, aquí empiezo a darle la introducción al punto para entenderlo un poquito mejor. Pero si decís, ¿qué vamos a comer el séptimo año si no sembramos ni regamos nuestras cosechas? Recordemos, mis amados hermanos, que Dios pues había dado mandamientos, ¿verdad? Y dentro de sus mandamientos estaba que el séptimo día había que guardarlo y que el séptimo año también había que dejar descansando la tierra. Amén. Y entonces aquí había una preocupación en la que Dios le dice al pueblo, pero si decís, ¿qué vamos a comer el séptimo año si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas? Yo entonces, dice aquí, es donde yo quiero que nos detengamos para prestar mucha atención, para poder entender el por qué le coloqué yo a este punto dentro de los frutos del matrimonio. Es necesario producir fruto para el espíritu, fruto para el alma y fruto para el cuerpo. Entonces, repito, había una preocupación ahí de que iban a comer el año número 7. ¿Por qué? Porque no se iba a sembrar, no se podía cosechar, porque era un año sabático, un año en el que tenían que reposar de sus labores y como consecuencia dejar que la tierra también reposara. Amén. Entonces la respuesta es acá a esa preocupación. Dice, yo entonces os enviaré mi bendición. Escuchen lo que dice. En el año sexto. Ahí hay un punto muy importante. De modo que, aquí está la palabra producirá. Es la misma palabra que tenemos ahí escudriñando, ¿verdad? De los frutos, de fructificar. Es la misma palabra producir. Solo que aquí no dice fructificar, sino dice que de modo que la tierra producirá, dice, fruto, escuchen esto, para 3 años. Entonces ellos tenían una preocupación de que el séptimo año no iban a tener que comer, mas sin embargo Dios les desata aquí una gran bendición, y lo mismo es para nuestros matrimonios, mis amados hermanos, pero ya les voy a explicar. Pero hay que vencer algo. Amén. Entonces la preocupación de ellos era, ¿qué vamos a comer? Y el Señor les dice, no se preocupen, el sexto año no solamente habrá para el séptimo, amén, sino les voy a dar para 3 años. Imagínense, tenían la preocupación de lo que iban a comer un año. Y el Señor les dice, yo les voy a dar no para 1, sino para 3 años. Entendamos, entonces sería que el sexto año Dios les iba a dar fruto para 3 años. Entiéndase
sabemos que los años los ciclos, perdón, se volvían a repetir, ¿verdad? Al llegar al séptimo año, ellos empezaban a contar una vez más, 7 años una vez más. Del séptimo, en fecha calendario, pues seguían los años corriendo, ¿verdad? Pero en fechas de lo que era el reposo que Dios había dado, decretado para la tierra, al llegar al séptimo año, el siguiente año volvían a contar número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, año número 6. ¿Por qué? Porque el año séptimo, una vez más, tenía que pasar lo mismo. Había que darle reposo a la tierra. Entonces les explico esto para que nos demos cuenta de que así era como se medían los años para llegar a contar los 50 años del jubileo, ¿verdad? Pero no quiero detenerme ahí, sino quiero hacer énfasis en esto. Entonces, miren, espero no estarme dando a entender, mejor dicho. El sexto año, mis amados hermanos, entonces había fruto para 3 años más. Si hubiéramos seguido contando 6, 7, 8 y 9, entonces a ese sexto año habría que sumarle 3 años, ¿verdad? Que es lo que la Biblia dice ahí. En el sexto año, de modo que producirá fruto, dice, para 3 años. O sea, sería el sexto, tendrían fruto para 3 más. Sería séptimo, octavo y noveno. O sea, ahí ya son 9 años, en medio de los cuales, mis amados hermanos, en el sexto año, hago mucho énfasis en esto del sexto año, porque ahí lo vamos a entender un poquito mejor cuando se los explique. Se iba a producir fruto para 3 años más. Amén. Ahí ya nos cabe, mis amados hermanos, el entendimiento de que cuando la Biblia habla en números de 3, ¿verdad? Ahí está hablando de espíritu, de alma y cuerpo. Bueno, repito, espero estarme dando a entender con esto. Luego dice, cuando estéis sembrando, escuchen lo que dice, en el octavo año. Recuérdense que el sexto era fruto para 3. En el séptimo no podían ellos ni sembrar ni cosechar. Entonces hasta el octavo año, amén, que sería a su vez el primero de una cuenta de 7 años más otra vez, dice acá, ellos iban a empezar a sembrar, amén. Entonces dice, cuando estéis sembrando en el octavo año, todavía podréis comer cosas de la cosecha anterior. La cosecha anterior, recuérdense que venía del año sexto, porque el séptimo, vuelvo a la carga, era año de reposo, amén. Entonces vean la bendición, tenían desde el año sexto provisión para el año séptimo. Cuando ya iban a empezar ellos a sembrar, todavía tenían provisión del año sexto, en el octavo. Y luego dice, todavía podréis comer cosas de la cosecha anterior, comiendo de ellas, dice, el noveno año, cuando venga. Escuchen qué sorprendente esto, la nueva cosecha. Miren qué tremendo, mis amados hermanos. ¿De dónde viene esa nueva cosecha en el año noveno? Recuérdense que lo estamos leyendo, que en el año octavo ellos ya sembraron. Amén. Y entonces cuando llegue el año noveno de la nueva cosecha de lo que sembraron en el año octavo, aún ellos tenían alimento de la cosecha, mis amados hermanos, del año sexto. Miren, tal vez sea algo, espero no, bueno, aquí utilizamos esto, espero me dé a entender, espero no los esté haciendo bolas o los esté confundiendo, espero en el nombre de Jesús estarme dando a entender. Esto es muy importante por lo que la Biblia dice acá, repito, dice en el sexto año, de modo que producirá. Recuérdense que eso es lo que estamos viendo el día de hoy, ¿verdad? De que dentro de los frutos del matrimonio tiene que haber producción, mis amados hermanos. No podemos ni debemos, porque no es correcto, acomodarnos a solamente estar viviendo año tras año y tras año, y que Dios nos libre, ¿verdad? De solamente estar esperando el día que nos toque partir y bueno, y se acabó mi matrimonio. Espero yo que no, ni por la cabeza se nos pase un pensamiento como este,
sino tener la convicción, mis amados hermanos, de que en nuestros matrimonios, los matrimonios que tienen que estar produciendo. Es importante que sepamos de que si estamos juntos formando un matrimonio, ese matrimonio, mis amados hermanos, más de algo tiene que producir. Amén. Espero, repito, y perdónenme que lo repita tanto, estarme dando a entender. Si en determinado momento, al menos este punto del fruto, mis amados hermanos, para el espíritu, el alma y el cuerpo, aunque todavía no se los he explicado bien, pero repito, si por lo que voy hablando surge alguna duda, pues con mucho, bueno, pueden ahí ustedes escribir sus dudas y al final, con mucho gusto si hay, se las puedo responder, mis amados hermanos, y el Espíritu Santo me dirige, ¿verdad? Para poder hacerlo. Entonces vuelvo a la carga con esto, porque esto es muy importante, hermano. Porque si no logramos entender esto, nos va a costar un poquito entender lo otro, en donde ya voy a explicar del por qué yo recibo esto de parte del Señor, del por qué fruto para el espíritu, el alma y el cuerpo. Vuelvo a la carga con esto. El 6º año se sembraba, mis amados hermanos, y la cosecha era para 3 años. Año número 7, año de reposo, ¿verdad? El año número 8, en donde tenían que empezar a sembrar una vez más. Amén. Y el año número 9, en donde ya había una nueva cosecha de lo que sembraron el año número 8. Amén. Bueno, antes de avanzar, para poder explicarles, mis amados hermanos, lo del por qué, repito, recibo esto yo de fruto para el espíritu, el alma y el cuerpo, quiero preguntarles, ¿me di a entender con lo que acabo de decir, mis amados hermanos? Ahorita, mis amados hermanos, vamos ya con la base bíblica que ya dejamos, ¿verdad? De Levítico capítulo 25, versículo 18 al 22, voy a explicar esto. Y aquí lo vamos a entender ya de cómo del fruto para, mis amados. Vean, pues, cuando hablamos del número 6, aquí vamos a ver un poquito de lo que son los significados de los números. Amén. El número 6, bíblicamente hablando, dice claramente la Biblia que el número 6 es número de hombre. Amén. Y aquí en la cita que acabamos de leer dice que en el año número 6, amén, en el año número 6 iba a haber un fruto para 3 años más. Amén. Aquí, mis amados hermanos, entonces si algo ustedes y yo tenemos que entender en el nombre de Jesús es de que para Dios, mi amado hermano, nuestra humanidad, entiéndase como figura del año 6, el año sexto, nuestra humanidad no es ningún límite, mi amado hermano, para que Dios nos bendiga, para que Dios desate la bendición para el espíritu, para el alma y para el cuerpo, porque claramente lo dice de que en el año 6, amén, iba a haber fruto para 3 años. Y ahí se dan cuenta ustedes que menciona claramente el 8º y el 9º. El 7º ya lo vimos, que lo menciona acá en el versículo 20, en donde dice que vamos a comer el 7º año. Entonces ahí están mencionados los 4 años. El 6º, el 7º, el 8º y el 9º. Amén. Entonces repito esto, para Dios, mi amado hermano, nuestra humanidad, para Él no es un límite. Si Él desea bendecirnos, lo va a hacer, pero no lo va a hacer solo porque sí, sino aquí viene y volvemos a esto: cumpliréis mis estatutos, guardaréis mis leyes y tendréis que ejecutarlas. Y entonces, ya lo leímos, ¿verdad? Habitaréis seguros en la tierra, entonces la tierra dará su fruto. Ahí nos damos cuenta, mis amados hermanos, de cómo hay 3 cosas ahí muy importantes, de que para que la tierra, mis amados, en este punto lo estamos enfocando como el matrimonio, amén, para que el matrimonio produzca frutos, ustedes y yo
no tenemos que meter nuestra humanidad. Como claramente lo muestra la Biblia acá en el versículo 20, conociendo Dios, mis amados hermanos, los pensamientos de el hombre, le dice claramente, pero si decís que vamos a comer en el séptimo año, si no sembramos ni recogemos nuestra cosecha, Dios le da la respuesta. Se adelanta de una vez al pensamiento del ser humano, le dice, el sexto año tendrán fruto para 3 años. Amén. Bueno, entonces ahí nos damos cuenta, perdón, hermano, de que ese año sexto está representando nuestra humanidad. Amén. De que aunque seguimos siendo humanos, mis amados hermanos, pero si nos alineamos a, vuelvo a la carga con esto, cumplir los estatutos, guardar las leyes y ejecutarlos, mis amados hermanos, entonces vamos a tener la cosecha en el sexto año, para el séptimo, para el octavo y para el noveno. Amén. Pero si ustedes y yo metemos nuestra humanidad dentro de nuestro matrimonio, por ejemplo, algún problema, no, es que no hay solución. Conocí a una persona, escuchen qué tremendo y qué delicado lo que les voy a decir, que en una etapa en la que su matrimonio estaba pasando problemas muy difíciles, se le ocurre decir, este matrimonio ni el diablo ni Dios lo arreglan. O sea, imagínense en dónde estaba esa humanidad, mis amados hermanos, para que alguien se atreva a decir eso, de que, imagínense, número uno, el diablo no lo puede arreglar, como que guardaba alguna esperanza para que el diablo se lo arreglara. Y número dos, ni Dios de una vez desahuciado el matrimonio. Por eso, mi amado hermano, ustedes y yo, si queremos que nuestro matrimonio produzca frutos, entiendas el sexto año, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer que nuestra carne mengue. Recuérdense aquella cita famosa que Juan el Bautista dice, necesario es que Él crezca y que yo mengue. Necesario es, mis amados hermanos, que en nuestro matrimonio que el Señor crezca y que nosotros menguemos. Aprendamos en el nombre de Jesús a que el Espíritu Santo dirija nuestros matrimonios. Y a veces, mi amado hermano, el Espíritu Santo nos va a poner a hacer cosas dentro del matrimonio que probablemente no nos gusten. Por ejemplo, en todo matrimonio, mi amado hermano, siempre van a haber problemas. A veces van a haber hasta probablemente gritos, que no es lo ideal. Pero ya cuando uno se enoja, mis amados hermanos, ya sale a relucir ahí el viejo hombre, verá, y resulta gritando a quien debería de amar, a quien debería de amar. Pero si esto llegara a acontecer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar que el Espíritu nos dirija, y cuando el Espíritu nos dirija, nos va a decir, ven y le pides perdón a tu esposo, ve y le pides perdón a tu esposa. Y nosotros allí en nuestra humanidad, pero si yo no hice nada, el que me hizo fue él, la que me hizo fue ella. Y el Espíritu Santo redarguyendo, sí, pero te estoy diciendo que vayas tú y le pidas perdón. ¿Acaso es fácil hacer eso, mis amados hermanos? Sobre todo cuando estamos 100% seguros de que no tenemos culpa alguna nosotros, sino que quizá todo el problema fue mi cónyuge el que armó todo el problema, hizo y deshizo, y al final quien está pagando los platos rotos soy yo, ¿no? Que venga él, que venga ella y me pida perdón. Es ahí en donde se van perdiendo, donde se va perdiendo la producción de los frutos. ¿Por qué? Porque el sexto, el número 6, la humanidad, el hombre no quiere menguar. Amén. Entonces, para que se cumpla, mi amado hermano, de que haya fruto para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo, tenemos que dejarnos que el Espíritu Santo nos dirija dentro del matrimonio, y entonces lo vamos a ver. Ahora bien, vamos a avanzar. Entonces, recuérdense que el número 6, el sexto año, es figura del hombre en su ser integral. Amén. Pero sin el espíritu que uno tiene, el espíritu del humano, amén, no se alinea a la dirección del Espíritu Santo,
entonces ni el alma ni el cuerpo van a hacer, mis amados hermanos, lo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que el Espíritu Santo, escrito está, fue dejado para dirigirnos hacia toda verdad. Y si nuestro espíritu no está dirigido por el Espíritu Santo, la Biblia dice que los pensamientos del corazón del hombre son de continuo hacia el mal. A veces, por poner un ejemplo, a veces basta, mis amados hermanos, con escuchar a los niños, cómo juegan, qué hablan. Y uno se da cuenta de que ellos a veces son más receptores a lo que ven, a lo malo, que a lo bueno. Y ahí nos damos cuenta de que el corazón del ser humano es así, mi amado hermano. El mismo salmista David decía, ¿verdad? Bendice alma mía a Jehová. Y entra un punto muy importante donde le está hablando a su alma y le dice, no olvides ninguno de sus beneficios, porque a nosotros, mis amados hermanos, pueden hacernos beneficio tras beneficio, en este caso el cónyuge, ¿verdad? Pero una sola cosa mal hecha que haga, ya tenemos para enojarnos. Y muchas veces los beneficios que nuestro cónyuge nos hace son más grandes, son mejores, valen más la pena que probablemente un único error que haya tenido. Pero cuando metemos nuestra humanidad, ese pequeño error que ella haya tenido, lamentablemente a veces, mi amado hermano, en muchos matrimonios son la causa de la ruptura, de la separación del matrimonio, y se le olvidó. Yo les he dicho algo a los matrimonios en la iglesia y les digo esto. ¿Ustedes creen, mis amados hermanos, les digo, que vivir con ustedes es fácil? ¿Qué piensan? Les digo, ¿será fácil vivir con ustedes? Y todos, tanto hombre como mujer, responden, no, pastor. Vivir conmigo no es fácil. Yo les puedo decir por mi persona, vivir conmigo es fácil. Vivir conmigo es hermoso, es deleitoso. Pero pregúntenle a mi esposa si ella opina lo mismo. Espero yo que sí, ¿verdad? Pero no creo que opine lo mismo. ¿Por qué? Porque si alguien, mis amados hermanos, me conoce tanto en el área espiritual como en el área física, pues es mi esposa. Y ella podrá decir, mi amado hermano, si es fácil vivir conmigo o no es fácil. Y yo les digo, yo tengo la respuesta ya. Yo creo que vivir conmigo no es fácil, mis amados hermanos, mas sin embargo, todavía me hace el favor de soportarme, todavía me hace el favor de amarme, todavía sabiendo cómo soy, a veces de mal portado, y a veces, como dicen allá en Costa Rica, me recuerdo que decían de mala crianza. A veces soy mala crianza, mis amados hermanos, y aún así me hace el favor de vivir conmigo. Entonces, mis amados hermanos, muchos errores que podamos cometer como matrimonios, como cónyuges, no pueden venir a hacer que nuestra humanidad sobresalga y que yo sea más importante que mi cónyuge, porque ¿qué es lo que va a hacer eso? Eso va a hacer que los frutos, ahorita vamos a ver ya los frutos, para mi espíritu, para mi alma y para mi cuerpo, no se produzcan. Amén. Bueno, espero haberme dado a entender con esto. Vamos a avanzar entonces. Luego dice de que iba a haber fruto. Acuérdense que ya lo leímos, ¿verdad? Para, mis amados hermanos, para el año séptimo. Amén. Y el número 7 significa, mis amados hermanos, perfección. Y si algo ustedes y yo estamos buscando que en nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, si en algo buscamos que haya perfección, es en el espíritu. Porque la Biblia habla acerca de los espíritus de los justos ya perfeccionados. Amén. ¿Y en dónde vemos esto del espíritu, mi amado hermano? Pues en el número 7, amén, que es un número de perfección. Pero el número 7 también significa reposo. ¿Por qué? Porque claramente lo dijo el mismo Dios, ¿verdad? Nuestro mismo Dios todopoderoso
en Génesis capítulo 1, cuando Él está creando, ¿verdad? Y dice, y el día número 7 o el séptimo día reposaréis. Entonces, el número 7 es reposo, mis amados hermanos. ¿Y en dónde vemos esto? En la base que estamos, que tenemos del libro de Levítico, en que dice que hay que cumplir los estatutos. Amén. Entonces, si ustedes y yo buscamos cumplir los estatutos, esto, mis amados hermanos, nos va a llevar a tener un fruto para nuestro espíritu. ¿Cuál es el fruto para el espíritu? Es la perfección, mis amados, el reposo. Amén. Entonces, si ustedes y yo queremos un fruto para nuestros espíritus, tenemos que dejar que nuestra carne, que nuestro hombre dentro del matrimonio mengue. Tenemos que esforzarnos por cumplir los estatutos. Amén. Y entonces habrá un fruto para el espíritu. Y el fruto, mi amado hermano, por el número 7 es que en el séptimo año no se iba a trabajar, no se iba a sembrar y no se iba a cosechar. Díganme ustedes quién, sabiendo que, por ejemplo, no tiene trabajo, va a estar tranquilo. Literalmente creo que nadie. Pero acá la Biblia nos muestra que como hubo un fruto, el número 6, el hombre menguó, entonces Dios le da una perfección. Y el fruto para su espíritu es de que va a reposar. ¿Van a haber deudas por pagar? Sí, pero voy a estar tranquilo. No de haragán, ¿verdad? No de perezoso, sino confiado de que el Señor va a hacer que la obra de mis manos produzca. Recordemos que la Biblia también dice, mis amados hermanos, de que Dios da semilla al que siembra y da pan al que come. Si ustedes y yo tenemos la necesidad de sembrar, Dios va a dar semilla. Y si tenemos la necesidad de alimento, Dios lo va a proveer, pero en reposo. Entonces, vuelvo a la carga con esto. El año número 6, que representa nuestra humanidad, tenemos que hacer que mengue, amén, nuestra humanidad, ¿verdad? Porque ese año, a pesar de nosotros, como hombres, Dios ha decidido bendecirnos. Mis amados hermanos, se va a ver la producción, ¿en dónde? En el número 7. No se va a trabajar, no se va a sembrar, pero va a haber, mis amados hermanos, provisión, porque el año sexto se desató provisión para 3 años. Amén. Pero ¿cómo veo yo ese cumplimiento, ese reposo, esa perfección, esa llenura en mi espíritu? Cumpliendo los estatutos. Y aquí podemos decir que los estatutos del Señor, la palabra del Señor, nos está llevando, mis amados hermanos, ¿a qué? A tener un reposo. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos aprendiendo, espero yo que sí, para saber que en el momento, mis amados hermanos, en el que ustedes y yo podamos pensar de que no estamos produciendo económicamente hablando, o en algún área de nuestras vidas, Dios va a enviar la provisión. ¿Cuándo? Cuando mengue nuestra humanidad. Vamos a continuar. Luego dice, cuando estéis, escuchen esto, sembrando en el 8º año, todavía podréis comer las cosas de la cosecha anterior. Ahora bien, el número 8, mis amados hermanos, significa tanto renuevo como reinicio, una nueva oportunidad, un volver a empezar. Amén. Eso es lo que pasa en el número 8, que claramente se lo dice ahí. Cuando empiecen a sembrar en el 8º año, todavía podréis comer, dice, la cosecha del año anterior. Pero vuelvo a la carga con esto. ¿Cuál fue la cosecha del año anterior? No fue el 7º, porque recuérdense que en el 7º no se sembró ni se cosechó. Amén. Sino el año anterior está hablando del año 6º. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, de que la bendición, esta es la bendición, el fruto para el alma. También nuestra alma va a obtener, mis amados hermanos, cosecha, digámoslo así, del año número 6,
cuando nuestra humanidad mengue. Pero si se dieron cuenta ya en este año número 8, aquí ya se siembra. Amén. Y aquí se cumple lo que les acabo de decir. Dios da semilla al que siembra. Y si sembramos, recordemos que lo que estamos viendo es que en el año 9, mi amado hermano, ya venía la nueva cosecha de esta siembra del año número 8. Pero ¿qué hay que hacer para que en el año 8 yo todavía tenga cosecha, mi amado hermano, del año 6, pero que también empiece a sembrar para el año 9, guardar las leyes? Eso es lo que tenemos que hacer. Y si de algo ustedes y yo estamos convencidos, mi amado hermano, es de que la Biblia nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Amén, porque de él mana la vida. Hay alguna versión que dice: porque de él brotan las consecuencias de la vida. La Biblia también dice: ¿con qué guardará el joven ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardando mi palabra, guardando mis leyes, guardando mis estatutos. Entonces démonos cuenta, si queremos, mis amados hermanos, siembra en el año 8, si queremos renuevo, si queremos cosecha en el año 8 del año anterior, entonces ¿qué hay que hacer? Guardar las leyes. En el año 8, mi amado hermano, lo estamos viendo literal y textualmente. Hay nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque se sembró en el año 6, pero en el año 8 se vuelve a sembrar un renuevo, volver a hacer algo una vez más, una nueva etapa, un nuevo ciclo. Amén. Y esto es, mi amado hermano, el fruto para el alma. ¿Cuál es el fruto en este caso para el alma? La siembra. Saber que vamos a volver a sembrar y como consecuencia, ¿verdad? Se va a volver, mis amados hermanos, a tener en el año 9, lógicamente, una nueva cosecha. Vuelvo a la carga con esto. Espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. Y si no, ya voy a terminar en este punto. Todavía tengo 3 puntos más dentro de este tema de los frutos del matrimonio, en el punto de producir, pero solamente les voy a dar el día de hoy, que son los frutos para el alma, para el espíritu y para el cuerpo. Entonces, ¿cuál es el fruto, mi amado hermano, para el espíritu? Reposo. El fruto para el alma, vamos a tener que sembrar. Y aquí les voy a dar de una vez el fruto para el cuerpo, es que va a haber una nueva cosecha. ¿Acaso no? Conforme van pasando los años, necesitamos, mis amados hermanos, que se nos renueven las fuerzas. Ayer hablábamos con un quinceañero y le decía a alguien, porque cumplió años ayer: ¿y cómo te sentís ahorita con 15 años? Ay, Dios, ya me duele la espalda. Ay, Dios, imagínate cuando tengas 45. Ay, voy a andar con oxígeno. Entonces les digo esto, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque si algo necesitamos que se nos renueve, son las fuerzas. Amén. Pero vean, vamos a volver a la lectura una vez más. Dice acá: comiendo de ellas hasta el 9º año, cuando venga la nueva cosecha. ¿Cuál es la nueva cosecha? Ya lo dije, lo repito, es la cosecha de la siembra del año 8. Amén. Y dice ahí la Biblia, mi amado hermano, claramente, que cuando ya venga la nueva cosecha, aún se tendrá, mi amado hermano, de la cosecha del año 6, de lo que el año 6 produjo. Recuérdense que ese es el punto central. La producción del año 6 alcanza para el año 7, alcanza para el año 8, alcanza para el año 9, y el año 9 ya hay una nueva cosecha. Amén. Que si lo seguimos escudriñando, esa nueva cosecha no alcanza solamente para un año, sino prácticamente lo que estamos viendo es que una cosecha alcanza para 3 años, cumpliéndose así lo que la palabra dice, mi amado hermano, de que el tiempo de la cosecha alcanzará la vendimia, y el tiempo de la vendimia alcanzará el de la cosecha, dando a entender de que se va a estar cosechando
en este caso trigo o grano, y también juntamente con ellos se va a estar cosechando el vino, mi amado hermano, que es la cosecha, por así decirlo. La vendimia es la cosecha de las uvas. Amén. Y así dice la Biblia, de que si ustedes y yo hacemos y cumplimos los estatutos del Señor y procuramos vivir en obediencia, eso es lo que nos va a pasar. Ni bien vamos a estar cosechando una cosa cuando ya viene la cosecha de otra. Y recordemos que el Señor que tenemos, Él dice, cuando le habla al siervo inútil e infiel, si sabías, le dice, que soy un Señor que recoge en donde no sembró, por lo menos hubieras puesto mi dinero en el banco para que cuando yo hubiera venido, por lo menos los intereses. Bueno, ¿por qué les menciono eso? Porque el Dios que tenemos es un Dios que recoge de donde no sembró. Y lo mismo va a pasar con nosotros, según lo que está haciendo acá la palabra, mis amados hermanos, que en el año séptimo que no se sembró, también hubo cosecha. Amén. Entonces vean, ¿acaso no nos gusta este tipo de bendición? Yo creo que sí, pero ¿en dónde empieza lo que tenemos que hacer? En que en el matrimonio hayan frutos, que se produzca fruto. ¿En dónde continúa ya el fruto para el espíritu? Cumpliendo los estatutos. ¿En dónde continúa el fruto para el alma? Guardando las leyes. Y en donde, mis amados hermanos, se recibe el fruto para el cuerpo, escuchen, ejecutándolos para vivir seguros, ejecutando los estatutos, las leyes, las ordenanzas, los mandamientos, los decretos, que son varias palabras que aparecen en la Biblia, que escrito está, que tenemos que cumplirlos. Entonces vamos a ver una nueva cosecha. ¿Y qué significa el número 9? Porque es el año 9 el que estamos hablando en este momento. Significa fruto. Y el fruto, mis amados hermanos, literalmente es en nuestros cuerpos, en donde ustedes y yo nos convertimos en padres. Amén. Y por eso hablamos acá de una nueva cosecha. Pero yo voy terminando. Básicamente, ¿qué es entonces lo que tenemos que hacer para que en nuestros matrimonios se produzca fruto para mi espíritu, para mi alma y para mi cuerpo? Lo primero es menguar. Que el sexto año yo mengüe, que mi humanidad mengüe. Entonces, una vez mengua mi humanidad, empiezo a cumplir los estatutos y viene el fruto para el espíritu, que es el reposo. Sigo guardando las leyes y viene el fruto para el alma, que es que ya una vez más hay siembra. Y sigo, mis amados hermanos, ahora voy a poner por obra los mandamientos, los estatutos y todo lo que ya hablamos, ¿verdad? Y entonces dice acá, vamos a vivir seguros. Pero ¿cuál es el fruto? La nueva cosecha. Nuevas fuerzas, nueva provisión, nuevas ilusiones, nuevas metas, más de algo nuevo, mi amado hermano, tiene que haber necesariamente en nuestros matrimonios. Y si logramos hacer que nuestra carne mengüe, como lo decimos, ¿verdad? La vamos a hacer, mis amados hermanos. Nuestros matrimonios van a fructificar, van a producir probablemente mucho más conforme vayan pasando los años que en los primeros años. ¿Por qué lo digo así? Porque literalmente sabemos que conforme los años van pasando, si algo se va perdiendo, pues es lógico, ¿verdad? Es la juventud. Y muchas personas cuando llegan ya a ciertas edades, acá en Guatemala, por ejemplo, no sé cómo está allá en Costa Rica, pero aquí ya los trabajos, mis amados hermanos, ahí piden, se necesita persona para tal trabajo de 20 a 30 años. O sea, ya de 31 años para adelante, aquí ya está siendo complicado que lo contraten a uno para algún trabajo. Imagínense, 30 años, mis amados, a 31 años, es una persona joven aún, mas sin embargo, ya para muchas personas de 31 años, ya se les complica un poquito el conseguir trabajos. ¿Por qué? Porque los años pues no van pasando por gusto, ¿verdad? Más sin embargo,
Como lo decía en parte del desarrollo del tema, y con esto voy a terminar, para Dios, mi amado hermano, si tú y yo buscamos cumplir sus estatutos, lo vamos a resumir así, nuestra humanidad no es un estorbo, nuestro cuerpo no es un estorbo, simple y sencillamente Él va a hacer que produzcamos sin importar la edad que tengamos. Lo importante es que nuestros matrimonios estén estables, estén firmes y que logremos nosotros escudriñar, como esposo lo digo, a mi esposa está dando fruto, gloria a Dios. Pero si ella ve, por ejemplo, que yo no estoy dando fruto, no sería sano, ¿verdad?, que se quede sin hacer nada, sino más de algo. Aunque a veces no nos guste que nos hagan ver nuestras cosas, pero a veces, mis amados hermanos, es preferible que quizás venimos como cónyuge y yo ya me di cuenta que mi cónyuge esto no lo está haciendo bien, pero es preferible que yo le haga ver las cosas, que ella me haga ver las cosas, aunque yo me enoje, a que ella se dio cuenta de que yo estaba caminando mal y no me hizo saber las cosas y caí o tropecé. Porque si yo caigo, mis amados hermanos, me cubro con la sangre de Cristo, pero quiero poner el ejemplo, si yo caigo y estamos casados, pues no es que ella vaya a caer juntamente conmigo, pero va a ser estorbada también, porque nadie que ama a mi amado hermano se va a deleitar viendo al cónyuge caído. Amén. Bueno, espero con la ayuda del Señor haberme dado a entender y no haberlos enredado en los pensamientos, porque al escudriñarlo, mis amados hermanos, pues sí es algo que puede llegar a ser un poquito confuso, pero renunciamos a toda confusión y esperamos en el amor del Señor que me haya logrado dar a entender con esto, mi amado hermano, y la importancia de que sepamos de que no solamente hay frutos que tengo que dar, sino que hay frutos también que tengo que recibir para mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Amén, amén y amén.